mi amor. De la famosa, todo. Y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su Leche maíz. de coco. Maíz con coco. ¡Claro! ¡Llegué! Maíz con coco, la famosa. ¡Ah, pero esto es nuevo! Sí, con su tierno maíz dulce y su auténtica leche de coco, hace de tus platos una fiesta de colores, olores y sabores. Maíz con coco. De la famosa, claro. La famosa, lo más natural. Pero, delante de una experta abuela, siempre hay un exquisito nutritivo plato y detrás una delicada y dulce madre que los deleita con deliciosas pastas, pescados y guisos tan ricos porque siempre lleva adelante la pasta de tomate La Famosa, que da sabor y color insuperable. Porque lo primero es lo primero, de La Famosa, claro, La Famosa, lo más natural. Nuestra tierra brilla con colores propios y nuestra cultura está llena de matices relucientes. Tenemos colores únicos para nuestro carnaval. Hay un color para nuestra herencia y nuestra historia. Y están los colores de nuestro orgullo y de la dominicanidad. República Dominicana es una tierra colorida y desde hace más de 50 años, aquí el color es popular. Desde siempre y por siempre para ti, Pinturas Popular. La pintura. Doctor, ¿cómo definía al doctor Carvajal Martínez? Un luchador, un patriota, un hombre que enfrentó con decisión, valor, la tiranía de Trujillo y que se mantuvo a lo largo de toda su vida en una actitud digna, decente, incorruptible. Era un látigo que castigaba a todos los que se desviaron del camino que él emprendió en el año de 1960 en favor de la libertad de su pueblo. Yo acabo de expresarle mi pesar, mi pésame y mi condolencia a sus familiares y siento que con él se ha ido uno de los forjadores de la democracia que hoy disfrutamos los dominicanos. Porque lo primero es lo primero. Delante de un feliz esposo siempre hay una exquisita y variada comida. Y detrás una orgullosa y sonriente esposa que cocina los más apetitosos moros y guisos. Porque siempre tiene delante las habichuelas La Famosa, frescas, nutritivas y en toda su variedad. Rojas, blancas, negras, pintas y verdes. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa. ¡Claro! La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de un alegre y activo hijo, siempre hay una sabrosa hamburguesa o exquisitos hot dogs con papitas y tostones. Y detrás una amorosa y paciente madre que los combina siempre con el apetitoso ketchup La Famosa, por ser natural e insuperable en color y sabor. Porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una jovial y bonita hija, siempre hay una rica ensalada o un delicioso guiso. Y detrás una cariñosa y cómplice madre que sabe cocinar tan exquisitos platos. Porque siempre tiene delante el maíz dulce La Famosa, tierno, crujiente y natural como ninguno. Porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Primero es lo primero.
Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa. ¡Claro! La Famosa, lo más natural. Buenas noches, amigos televidentes. Una vez más, frente al país y la sociedad dominicana, este cenáculo histórico que es pasado y presente, donde nosotros de manera humilde tratamos de aportar ideas y conceptos en el debate de los temas que tienen que ver con la perdurabilidad en el espacio y en el tiempo de este hábitat geográfico, que es la mística y filosofía que me ha inspirado tanto a mí como a ese eminente ciudadano y notabilísimo abogado dominicano como es Sergio Federico Germán Medrano, que es lo que nos ha inspirado siempre en este cenáculo histórico. Yo he planteado ante el país y he señalado, y si nos auxiliamos de la historia contemporánea nacional, y nos retrotraemos a la época de la noche del 30 de mayo del año de 1961 al 24 de abril del año de 1965, vamos a encontrar muchos puntos oscuros y ciegos en la historia contemporánea dominicana que son determinantes en el desarrollo social y económico de la República Dominicana. La historia nos da una gran lección. Después que se firma el Acta de Conciliación Nacional y asciende la detentación de los destinos nacionales, ese eminente ciudadano, como lo fue don Héctor García Godoy Cáceres, y se celebran las elecciones nacionales, asciende a la detentación del poder político en un retorno de especie de los trajes blancos, como definió Miguel Alfonseca, a ese neotrujillismo espiritual de segunda línea que significaba en la sociedad dominicana el retorno al poder político del doctor Balaguer. Pero vaya paradoja, vaya coincidencia, vaya contradicción, como diría Stefan Zweig en El mundo de ayer. Ese poeta solitario, ese personaje de la era de Trujillo, que indudablemente jugó un papel de primacía en muchas decisiones importantes y que fue el último presidente títere que tuvo el Trujillo, el cual precisamente Robert Kraswer en Trujillo, la trágica aventura del poder personal, no lo menciona como un presidente títere, sino que pone a Negro Trujillo como último, porque precisamente fue el poeta Balaguer que le dio las informaciones a través de Juancito Anse García, que era el abogado de Panam, a Robert Kraswer para que publicara esa biografía política de Rafael Leonidas Trujillo Molina, como lo fue Trujillo, la trágica aventura del poder personal de Robert Kraswer, que hasta la aparición de Trujillo, un monarca sin corona, del antiguo secretario particular de mi padre,
el doctor Euclides Gutiérrez Félix era la biografía política más acabada de Trujillo. Y si nos vamos a ese análisis, a ese proceso judicial, a ese proceso histórico y sociológico, cuando Balaguer asciende a la detentación de los destinos nacionales, en el año de 1966, se propuso un plan de austeridad total en la República Dominicana, y ese plan de austeridad, de acuerdo al criterio de quien para mí es el filósofo de la vida material, como definía Octavio Paz a los economistas, El laberinto de soledad y postdata, ese macorizano ilustre, hijo de un íntimo amigo de mi padre, como fue don Víctor Canto, que tuvo una marcada incidencia en la crianza de Ana Amelia Figueroa Faxa, Canto de Barrio Romano, la esposa de ese destacado empresario que junto a don Fello Esteva y en la apertura y la democracia yo he señalado que han sido los empresarios más honorables que ha tenido la República Dominicana, con el conocimiento de la historia, humildemente que tengo, y con la documentación histórica que tengo de ese periodo de nuestra historia. Y ese doctor Balaguer, precisamente, a ese retorno estableció un plan de austeridad. Incluso los empleados públicos de la nación dominicana eran pagados muchas veces por organismos internacionales. Y en ese plan de austeridad, en esos 12 años, Balaguer tuvo un crecimiento económico de un 20% del Producto Interno Bruto de la República Dominicana, como señaló con mucho acierto el hijo de Víctor Canto, que es uno de los economistas, de los filósofos de la vida material que más formación académica tiene, independientemente de que es egresado del Instituto Tecnológico de Massachusetts y otros centros de enseñanza que a nivel global ocupan el primer lugar a nivel académico dentro del territorio continental americano, que es que va a la vanguardia de la educación, de la ciencia y de las artes a nivel global. En eso no hay discusión. Esos izquierdistas trasnochados, esos perfectas idiotas latinoamericanos que señalaba Plinio Apuleyo Mendoza, Carlos Alberto Montanel y Álvaro Vargas Llosa, esos perfectos idiotas latinoamericanos que hablan de una decadencia del imperio americano, están muy equivocados, muy por el contrario. En el ciclo histórico en que nos encontramos, apenas, como yo he señalado, ante el país, se inicia el predominio de los norteamericanos en el mundo. Pero yo he querido iniciar este proceso, este cenáculo histórico, este sábado, frente al país y la sociedad dominicana, para llamar la atención a un tema que es fundamental y decisorio en la agenda nacional. Yo estoy viendo con mucha preocupación el problema acelerado del endeudamiento externo de la República Dominicana. Un endeudamiento que indudablemente, si nos vamos a los manuales y a los procedimientos de los economistas más destacados de la escuela Yale de Chicago, de Norteamérica, es un asunto tan elemental que cuando usted se endeuda, lo fundamental, lo decisorio para que pueda haber un repago de esa deuda tiene que ser en inversiones de capital, no en gasto corriente. Y entonces la República Dominicana, independientemente de quien ostente o no la conducción de los destinos nacionales, porque para Francisco Carvajal, hijo, frente al país, en este tema es algo tangencial e intrascendente. Nosotros en las últimas décadas hemos acumulado un endeudamiento externo bastante significativo para cubrir gasto corriente del presupuesto nacional. Hemos desmontado el aparato productivo por una serie de escuelas de pensamiento que se pusieron en boga en la década perdida de los 80 y de los 90. Desmontamos la industria azucarera, desmontamos los grandes exportadores que éramos de café, de cacao. O sea, la República Dominicana hoy día es un importador de café. La República Dominicana
uno analiza fríamente que se coge dinero, se endeuda para fines de gastos corrientes. Y eso es insostenible en el espacio y en el tiempo. Aquí tiene que necesariamente las actuales autoridades nacionales actuar con responsabilidad. En República Dominicana hay dos opciones. Nos sometemos a un plan severo de austeridad o hacemos una reforma fiscal que le facilite mayores ingresos al Estado Dominicano, porque independientemente de los números que diga el Banco Central y que diga don Héctor Valdés Arbizu, una persona a quien yo respeto mucho porque es una persona que ha venido en una carrera ascendente y es una persona que goza de gran prestigio en muchos organismos multilaterales que tienen negocios internacionales con la República Dominicana, al margen de lo que él ha planteado ante el país, de ese crecimiento que hemos tenido acumulado en la economía dominicana, yo creo en el fondo que eso es un espejismo, eso es una ficción, porque fíjese este año que hemos tenido que coger prestado y los mismos líderes de la oposición que hoy detentan la conducción de los destinos nacionales eran la primera persona que señalaban ante el país cuando tenía la detentación del poder político el Partido de la Liberación Dominicana, eran los primeros que se oponían a esos préstamos internacionales. Sin embargo, puede decirse que, bueno, hubo un proceso de pandemia, una pandemia global que detuvo el crecimiento económico y social de muchos países del mundo con lo cual nosotros interactuamos comercialmente. Eso es una realidad concreta, pero ya la pandemia ha quedado atrás. Nosotros no podemos basar la capacidad de pago de la deuda externa de la República Dominicana bajo ninguna escuela de pensamiento en el sector turístico, porque todos sabemos la calidad del sector turístico. Ahora hay una pasarela en la ciudad de Madrid, en España. Es España que en un momento determinado el licenciado José Ortega y Gasset la definió como una España invertebrada. Es España de Pablo Luis Picasso, es España de Goya, es España de Sorolla, es España de Salvador Dalí, es España de Morillo, es España de los grandes pintores universales que, como le señalé yo una tarde, Sosterrada y Parturiente en el Mesón de Bari, a mi directo amigo, y que para Francisco Carvajal constituye la persona que produce la lectura de sus artículos los mayores placeres estéticos, como es Arnulfo Soto, que la historia de la pintura universal no es más que la historia de la pintura española, porque si cogemos todas las épocas de la evolución de la historia de la pintura universal, vamos a encontrar que 10 pintores fundamentales son españoles. Pero no quiero disgregarme del tema, porque yo como torcedor a veces en televisión, como le decía Freddy Berriagoico a mi papá, Carvajal, tú comenzaste hablando por la Santomé y terminaste por la José Reyes y no me explicaste bien el tema central de la idea que tú quieres plasmar ante el país. Entonces, yo lo que quiero decirle pura y simplemente es que está bien eso, que se haga, que el gobierno demuestre un esfuerzo en foros internacionales para proyectar la República Dominicana. Pero si nosotros analizamos y sometemos a un juicio crítico ya con firmas importantes en Norteamérica, no este maridaje y esta ayección recíproca que se da en el mundo de los empresarios, de los periodistas, esa ayección recíproca que en un momento determinado, cuando Marcio Veloz Maggiolo publicó El hombre del acordeón, yo le dije a Damón Francisco en una tertulia en el Mesón de Bari, que motivó a que yo cayera en desgracia con ese gran sabio y elemento aglutinador de la generación del 60 en la literatura nacional, como lo fue mi hermano Damón Francisco, que yo decía que había ciertas adulaciones recíprocas entre muchos intelectuales dominicanos. Entonces, aquí la calidad del turismo obviamente no hemos desarrollado. Se le ha dado un incentivo por más de 10 cuántos años y el turismo ya no ha llenado las expectativas
que queremos la sociedad, porque no podemos seguir como estamos. Aquí, si yo fuera el actual señor presidente de la República, fíjese que hubo un momento determinado que la administración de don Danilo Medina Sánchez tenía un acuerdo con un grupo de inversionistas que iban a invertir en el proyecto de Pedernales, en la famosa Bahía de las Águilas. Tenían un proyecto y aquí un periodista matutino de la sociedad civil que le encanta esgrimir ideas y conceptos frente al país y ya cuya vigencia ya llenó, parece, su ciclo vital, porque mucha de esa gente estaban emitiendo opiniones en televisión no con la seriedad y la consistencia que hoy vemos si uno se retrotrae al pasado, porque, por ejemplo, se esgrimió eso cuando tenía eso listo, que era una inversión privada completa, un acuerdo con toda la gente. Entonces eso se echó para atrás y se fue a una litis, porque ese periodista, Luis Eduardo Loras Iglesias, compañero, hermano de la compañera de mi padre del 14 de junio, de Carmen Loras Iglesias, el Piqui, él se puso eso y se opuso a eso. Él también fue de lo que propuso el 4% del Producto Interno Bruto para la educación. ¿Y para qué es lo que ha servido eso? Eso es lo que ha servido para aquí en República Dominicana, es para un botín político. Eso ha sido verdaderamente un desastre. No ha retrotraído a las 2 décadas anteriores en los niveles de la educación según las mediciones internacionales que no se publican aquí porque la mayoría de los medios están controlados por las autoridades que dirigen los destinos nacionales. Entonces nosotros tenemos 2 opciones y es a manera de conclusión en este comentario franco, en esta conversación franca, abierta y coloquial que yo sostengo cada sábado frente al país y la sociedad dominicana, nosotros nos quedan 2 opciones serias y fundamentales, que a la cual nosotros tenemos que abocarnos como una especie de catarsis social, de una introspección como sociedad y como país. Nosotros hacemos una reforma fiscal que le garantice mayor ingreso al gobierno dominicano, o necesariamente tendremos que entrar en un plan de austeridad, que yo sé que en un año preelectoral como este, las actuales autoridades que dirigen los destinos nacionales no se van a ir por la segunda opción ni por la primera, pero necesariamente es un acto de irresponsabilidad seguir endeudando el país en la manera en que se está haciendo. Recuérdense que el poeta Balaguer era reticente a muchos préstamos de organismos internacionales. Recuérdese que el poeta Balaguer, siendo una figura de derecha, que la izquierda dominicana lo enfrentó, hubo una guerra abierta con el doctor Balaguer, se calificó como una persona de derecha, una persona reaccionaria, una persona que representaba el trujillismo, y sin embargo, en lo que hemos caído como país y como sociedad hoy día, vamos a tener que indefectiblemente reivindicar al poeta Balaguer y a Rafael Leonidas Trujillo Molina y llevarlo al Panteón Nacional si las actuales autoridades nacionales y las futuras siguen manejando el país en las condiciones que lo están haciendo. Ahora, después de la primera pausa de pasado y presente, esta noche frente al país y la sociedad dominicana, quiero llamar la atención a 2 distinguidas damas a quien yo admiro mucho, como es doña Miriam Germán Brito y Jenny Berenice Reynoso, que muchas veces puedo estar de acuerdo no con ella, pero creo que de las nuevas generaciones de dominicanos que está bien intencionado en la construcción de un país, podemos tener diferencias doctrinales en un momento determinado sobre la naturaleza de las medidas de coerción en un proceso penal, pero tengo que reconocer su seriedad. Y después vamos a ver un video, un caso muy dramático que ocurre en muchas comarcas del país y que quedan impunes. Y yo, mi oficina, he cogido ese caso pro bono para yo tratar de que se haga justicia en un caso de una violación reiterada que se hacía
a una niña en una comarca de la República Dominicana que pertenece a la provincia de San Cristóbal, como es Villa Altagracia. Mi amor, de la famosa, todo. Y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su Leche de coco. Maíz con coco. ¡Claro! ¡Llegué! Maíz con coco, la famosa. Ah, pero esto es nuevo. Sí, con su tierno maíz dulce y su auténtica leche de coco, hace de tus platos una fiesta de colores, olores y sabores. Maíz con coco. De la famosa, claro. La famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una experta abuela, siempre hay un exquisito nutritivo plato y detrás una dedicada y dulce madre que los deleita con deliciosas pastas, pescados y guisos tan ricos porque siempre lleva adelante la pasta de tomate La Famosa, que da sabor y color insuperable. Porque lo primero es lo primero, de La Famosa, claro, La Famosa, lo más natural. Nuestra tierra brilla con colores propios y nuestra cultura está llena de matices relucientes. Tenemos colores únicos para nuestro carnaval. Hay un color para nuestra herencia y nuestra historia. Y están los colores de nuestro orgullo y de la dominicanidad. República Dominicana es una tierra colorida y desde hace más de 50 años, aquí el color es popular. Desde siempre y por siempre para ti, Pinturas Popular. La pintura. Doctor, ¿cómo definía al doctor Carvajal Martínez? Un luchador, un patriota, un hombre que enfrentó con decisión, valor, la tiranía de Trujillo y que se mantuvo a lo largo de toda su vida en una actitud digna, decente, incorruptible. Era un látigo que castigaba a todos los que se desviaron del camino que él emprendió en el año de 1960 en favor de la libertad de su pueblo. Yo acabo de expresarle mi pesar, mi pésame y mi condolencia a sus familiares y siento que con él se ha ido uno de los forjadores de la democracia que hoy disfrutamos los dominicanos. Porque lo primero es lo primero. Delante de un feliz esposo siempre hay una exquisita y variada comida. Y detrás una orgullosa y sonriente esposa que cocina los más apetitosos moros y guisos. Porque siempre tiene delante las habichuelas La Famosa, frescas, nutritivas y en toda su variedad. Rojas, blancas, negras, pintas y verdes. Porque lo primero es lo primero. De la famosa. ¡Claro! La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de un alegre y activo hijo, siempre hay una sabrosa hamburguesa o exquisitos hot dogs con papitas y tostones. Y detrás una amorosa y paciente madre que los combina siempre con el apetitoso ketchup La Famosa, por ser natural e insuperable en color y sabor. Porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. La Famosa, lo más natural.
Porque lo primero es lo primero. Delante de una jovial y bonita hija, siempre hay una rica ensalada o un delicioso guiso. Y detrás, una cariñosa y cómplice madre que sabe cocinar tan exquisitos platos. Porque siempre tiene delante el maíz dulce La Famosa. Tierno, crujiente y natural como ninguno. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás, una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa. Fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Esto es una historia desgarradora, la que nos está narrando el doctor Martínez. Increíble que en la República Dominicana sucedan estos eventos y que la Procuraduría, la Fiscalía no actúe, que está para defender la sociedad. Una historia totalmente desgarradora, donde iniciamos porque madre e hija deben salir a la calle a trabajar. Y la hija se ve obligada a dejar a su hijita, una niña de unos 4 años, al cuidado de una vecina, para que esta vecina pernote en su casa por una semana. Pero ¿qué pasa? Que la vecina tiene su papá vivo, un señor de 80 y tantos años. Y parece que al señor de 80 y tantos años se le ocurrió violar en repetidas ocasiones a la niña. Y la violó por todos los lados, anal, por su vaginita, por todos lados. Ahora, lo que nos extraña a nosotros es que las autoridades no tengan a este señor preso, porque supuestamente está enfermo. Sí, pero enfermo estaba él desde que violó a la niña. Entonces este señor hay que trancarlo. Si está enfermo y se murió en la cárcel, bueno, eso es problema de él. ¿Para qué se pone a 80 y tantos años a violar a una niña de 4 años, a hacer ese daño a la sociedad? Hacemos un llamado a las autoridades, a los jueces, al Ministerio Público, a la doctora doña Miriam Germán Brito, Procuradora General de la República. Esto es un caso que ustedes, que son madres, que son mujeres, pero que están llamadas a proteger la colectividad, la sociedad, deben tomar cartas en el asunto. Hay que hacer justicia. Y comenzamos haciendo justicia trancando a este señor Ramón Severino de la Cruz para que comience a cargar su calvario, para que comience su paso a lo que debería ser un infierno para él, para que sienta en el infierno que él llevó esa bebé de 4 años de edad. Una mente perversa, enferma, como la de Ramón Severino de la Cruz, no puede estar compartiendo
con los ciudadanos libres. Porque quién quita que este señor no vuelva a dañar la sociedad. Estimado amigo y hermano de la vida, Rafael Guerrero, que indudablemente en la contemporaneidad, en esta sociedad, se ha convertido en un referente obligado cuando se trata de denunciar los vicios y la debilidad de la sociedad contemporánea dominicana, porque a medida que los partidos políticos y han aparecido una nueva fuerza de desarrollo sociales y económico, el periodismo tradicional ha caído en una denotada superficialidad y una complicidad con los grupos económicos tradicionales y con los políticos también, que no han sabido defenderse de las acusaciones que muchas veces le formula la sociedad civil, cuando muchos de sus miembros son, al fin de cuentas, al final del día, mayor beneficiado que los mismos políticos del Estado Dominicano. Hoy, querido hermano, comparezco a esta audiencia nacional porque esto es un programa que indudablemente trasciende todas las fronteras para denunciar un hecho atípico y fortuito, pero que es muy común en comarcas o distritos geográficos donde hay una pobreza en la República Dominicana y una marginalidad. En el caso de la especie a la que se contrae mi comparecencia en este espacio de televisión, es para hacer y solicitarle formalmente a las autoridades judiciales del departamento o del municipio judicial de Villa Altagracia, y sobre todo a la Procuradora General de la República, que tome conocimiento de un hecho que reviste una gravedad inusitada en la sociedad dominicana. Nosotros hemos ido creando reformas sectoriales y legislaciones que vienen a proteger a la niñez dominicana, lo que implica que dentro del criterio de la doctrina, la jurisprudencia y la legislación, cualquier maltrato que se le haga al niño en el aspecto del proceso penal constituye una circunstancia agravante de por sí ya. Entonces, yo vine expresamente porque he tomado un caso, como se dice, pro bono, sin ningún beneficio, nada más que por cumplir una labor social. Porque yo he identificado, hermano, que uno de los grandes problemas nacionales es que mucha gente de éxito, muchos profesionales liberales, se olvidan del sentido colectivo de la sociedad, de la defensa de los valores, y cuando una sociedad pierde los patrones, las esencias, los perfiles de sus valores históricos y morales y cívicos, estamos destinados a desaparecer en el espacio y en el tiempo. Y yo, como profesional liberal del ejercicio de la profesión liberal de abogado en la República Dominicana, que aunque no soy penalista, pero creo que al verme formado bajo la égida de notables intelectuales dominicanos, entre los cuales ocupa un lugar cimero mi distinto padre Francisco Carvajal Martínez, Antonio Fernández Spencer, Víctor Villegas, Rafael Eduardo Valera Benítez y otros notables intelectuales, mi nivel de lectura comprensiva y bajo el principio constitucional de la razonabilidad me indica inmediatamente que yo puedo, bajo una lectura, simple lectura, captar inmediatamente las circunstancias agravantes que rodean el hecho que yo vengo a denunciar. Hay una señora que se llama la señora Lidia Jiménez Polanco, que es una señora que es la ama de llave, o diríase la encargada de la casa particular de un cliente mío de Punta Cana, nativa de la villa de Villa Altagracia, donde precisamente ha nacido un poeta notable y escritor dominicano, como lo es Cándido Jerón,
y un destacado periodista, como es mi hermano de la vida, Marino Mendoza, que llegaron a una época de oro en el periodismo dominicano. Entonces esa señora Lidia Jiménez Polanco tiene a su vez una hija que se llama apellido Yandra Hernández, que tiene una nieta. Y esa nieta está bajo el cuidado de su hija, pero como ustedes sabrán, como consecuencia de una serie de políticas que se implementaron en la sociedad en la década del 70, el aparato productivo nacional se cambió totalmente, aspecto que yo critiqué mucho porque aquí no hay nadie que maneje con claridad y hay muchas ideas disgregadas sobre cómo debe ser el desarrollo social y económico de la República Dominicana en un momento determinado de la evolución social dominicana. Apostamos a la zona franca y al turismo, y entonces en muchos pueblos del país se creó un desempleo y hubo procesos migratorios. Esta señora Lidia Jiménez Polanco tuvo que emigrar hacia Punta Cana en busca de trabajo, porque ya en Villa Altagracia, lo que usted ve como la mayoría de los pueblos de la República Dominicana, son muchas bancas de apuestas y muchos bares y muchas cosas, y no hay fuente de trabajo directo como cuando había un ingenio que operaba a plena capacidad. Y una vez, por ciertos manejos políticos que se dieron al patrimonio de la degradación del patrimonio de Trujillo en la apertura de la democracia, muchas de esas empresas tuvieron que cerrar. Entonces mucha gente quedó sin empleo y tuvo que emigrar. Entonces esta señora, contrayéndola al caso que ha motivado la comparecencia a esta plataforma que tiene un prestigio inusitado y una penetración en la sociedad dominicana como pocas veces se había visto, porque usted, hermano de la vida, Rafael Guerrero, usted ha sabido crear una plataforma donde no se utiliza como en el 90% de las cosas aquí para el chantaje y la extorsión, sino que usted plantea ideas y conceptos bien claros y denuncia problemas estructurales de la sociedad. Y por eso yo vengo aquí a decirle y a solicitarle formalmente a la doctora Miriam Germán Brito, aparte de que lo voy a hacer por una instancia y por obviamente, como señala los formalismos procesales en el proceso penal, al yo asumir la defensa de la víctima, porque en este caso la señora Lidia Jiménez Polanco tenía una nieta que su hija irse a trabajar para Sosúa, la dejaron bajo la custodia y el cuidado de una vecina, a la cual el padre de esa vecina, el señor Damón Severino de la Cruz, se dedicaba a violar a la niña cuando tenía 4 años. Eso aconteció previo a la pandemia en el año 2021, en marzo. Entonces se presentó una querella en marzo del 2021 a la señora Lidia Jiménez Polanco, cuando ella toma conocimiento de la situación de hecho de que su nieta ha sido reiteradamente, no una sola vez, sino que ha sido muchas veces violada por ese señor, por ese padre de la vecina que se le pagaba para que cuidara a la niña mientras ella prestaba servicio doméstico en Punta Cana y su hija en Puerto Plata. Entonces, ese señor violó a esa niña en reiteradas ocasiones. Los informes del INACI establecen que tiene perforaciones, tanto anales como vaginales, y obviamente un caso de esta naturaleza en una sociedad como la nuestra, que queremos construir todos un mejor país, en esta posmodernidad no podemos permitir que ocurran cosas semejantes, y donde el señor Ramón Severino de la Cruz se pasee libremente por las calles de Villa Altagracia y haya un maridaje entre precisamente el abogado de oficio o la defensoría pública
como llama la nueva normativa procesal penal vigente en la sociedad, cuando se hizo la reforma al Código de Procedimiento Criminal francés que predominaba en la sociedad, a lo cual tanto mi padre como Héctor Emilio Sánchez Borcelo, como Damón Pina Acevedo, como Marino Vinicio Castillo Rodríguez, como los penalistas más acabados en ese momento de nuestra accidentada vida histórica, señalaban que lo más conveniente, lo más racional, lo más adaptado a las peculiaridades de la sociedad dominicana era que se insertaran las últimas reformas procesales francesas en el ámbito del derecho penal al antiguo Código de Procedimiento Criminal. Bueno, optamos por una normativa que es ajena a nuestra idiosincrasia y a las peculiaridades de la sociedad dominicana, porque no hubo un sociólogo que estudiara el esquema normativo y las peculiaridades, la visión del mundo y de la sociedad, la costumbre, la idiosincrasia del estamento social a la cual iba dirigido ese esquema normativo. Entonces se cambia a los abogados de oficio y se ponen la defensoría pública, que realmente son unos abogados muy habilidosos, y en todos los procesos penales en la República Dominicana, luego de la entrada en vigencia de esa normativa, no hemos dado cuenta que la parte agraviada está en desventaja frente a la víctima, está en desventaja frente al que incumple o que comete una infracción, un delito o un ilícito penal, porque tiene el abogado de oficio. Y en este caso hay un maridaje entre el representante del Ministerio Público y la abogada de oficio que viven reenviando esta audiencia, y este señor debe estar preso, porque en República Dominicana constituye un hecho grave, inaudito, hermano, que a una niña de 4 años se haya violado en reiteradas ocasiones y con el informe de INACID ese señor se esté paseando libremente por las calles de Villa Altagracia. Eso es un acto de impunidad que el Ministerio Público y sobre todo la doctora Miriam Germán Brito, que maneja las dos visiones del mundo y de la sociedad, como jueza de una dilatada vida, de una acrisolada honestidad, independientemente de que a Francisco Carvajal como persona física me caiga bien o no me caiga bien, hay que reconocer, hay que ser objetivo en el análisis y hay que reconocer que es una mujer seria. Y yo pido de esta plataforma que se ha convertido en la voz del pueblo dominicano, en la voz fundamental, porque los periodistas tradicionales, en ese gesto de audiencia y eyección con el poder tradicional, le han dado a esta plataforma de conducción al desnudo una visión universal y todos los dominicanos se nutren de aquí. Y el motivo de mi comparecencia, ya para terminar, es pura y simplemente solicitarle tanto a la señora Jenny Berenice Reynoso, que es una joven con la cual yo puedo tener mis diferencias por ciertas interpretaciones de la naturaleza de la medida de coerción en ciertos procesos penales, a lo cual yo no voy a ser el tonto útil, porque yo nunca me he beneficiado en ningún gobierno. Que vengan los que se hicieron millonarios con Jean Alain y con el otro grupo que vengan a defender. Yo no me quiero meter en ese pleito, porque yo no he conseguido nunca nada de ningún gobierno, ni me ha interesado. Yo soy un echadía del derecho. Tengo muchos hermanos, muchos amigos, mi gran patrimonio es mi amistad, entre la cual está la amistad con usted, hermano Rafael Guerrero, y yo sé si tengo eso, tengo un patrimonio personal fuerte, porque soy íntimo amigo de 50 personas que son clave en este país, entre los cuales en el periodismo y la comunicación usted ocupa un lugar cimero por los temas que trata para que la sociedad dominicana se entumbe por la moral social. Reitero el nombre del imputable Ramón Severino de la Cruz, que violó reiteradas ocasiones como un ritual, y de acuerdo al informe de INACID, más de 20 ocasiones a una niña de 4 años, que la cual todavía está siendo sometida a diversos procesos de cirugía para su restauración del conducto anal y vaginal. Hermano, le agradezco
que me haya dado la oportunidad de comparecer una vez más a esta especie de tribuna que se ha constituido en la principal defensa de los intereses nacionales y que ha mantenido una verticalidad y una independencia que me recuerda aquellas luchas de los años 70 de Radamés Virgilio, Gómez Pepín, de aquellos periodistas independientes que había en la sociedad que defendían a capa y espada los intereses del bien colectivo de la sociedad. Doña Miriam Germán Ramón Severino de la Cruz debe estar preso porque ha cometido un ilícito penal con muchas circunstancias agravantes. Si es cierto que la normativa procesal penal vigente en la sociedad tiene circunstancias atenuantes para las personas mayores de edad, pero al hecho de cometer el ilícito penal eso no le da una licencia, una patente de corso para que viole a una niña, ni como para que mate a una persona, porque eso tampoco tenemos que usar, como decía ese guía intelectual de varias generaciones de abogados dominicanos, Juan Manuel Pellerano Gómez, tenemos que usar el principio constitucional de la razonabilidad. Y lo que procede aquí en el caso de la especie es que Ramón Severino de la Cruz esté preso. Y voy a luchar hasta que tenga el último aliento en mis penas, como diría aquel muchacho triste que nació en Temuco una tarde y que fue el poeta que más influencia ejerció en la generación del 48 en la literatura nacional, como fue de Talib Carlos Reyes, mejor conocido como Pablo Neruda, aquí en Lupo, y Franklin Miesensburgo, Freddy Gastón Arce, don Héctor Inchautegui Cabral, Víctor Villegas, Francisco Carvajal Martínez, Manuel Valerio, Luis Alfredo Torres de Lupo Hernández Rueda, le tenían una veneración casi mesiánica. Me despido del país reiterándole este pedido a la distinguida Procuradora General de la República para que se ordene el apresamiento del señor Ramón Severino de la Cruz, porque violar a una niña, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 2, que no se puede defender, es un hecho grave, tienen varias circunstancias agravantes, que porque el hecho de que sea una persona de cierta edad, no se le puede aplicar a ese caso en específico. Eso era lo que quería plantear ante el país y reiterarte las gracias, hermano, una vez más, por el apoyo que he encontrado siempre en usted en mis exposiciones frente al país. Corrupción al desnudo y Rafael Antonio Guerrero. Ya al llegar prácticamente al término de este espacio de televisión, Francisco Carvajal Hijo quería declarar ante el país que vamos a iniciar una serie de programas con Luis Miguel Pereira y con don Sergio Federico Germán Medrano sobre la modificación que ha sufrido la ley sobre procedimiento de casación, que se ha creado completamente una legislación nueva que indudablemente deja todas las concepciones atrás que se tenían sobre esa competencia de atribución que es delegada a la Suprema Corte de Justicia por la Constitución de la República y que nosotros entendemos que tiene un marcado interés en el desarrollo y en el buen ejercicio de la profesión liberal de la abogacía en República Dominicana. Nosotros, en muchos estamentos de la sociedad, ha habido una dispersión, pero en el Poder Judicial se nota una cohesión de grupo. Tenemos grandes autores de la doctrina jurídica dominicana, entre los cuales se encuentra el magistrado Samuel Arias, Edison Alarcón, Segundo Monción y Joardo Hernández. Nosotros hemos avanzado y quizás en medio de las quejas que podríamos tener los dominicanos, en uno de los estamentos que más hemos avanzado es en el estamento del Poder Judicial en la República Dominicana. Yo felicito realmente
a esos honorables magistrados que constituyen, al igual que otros, una legión interminable de paradigma, de virtudes cívicas y morales y de gran formación académica para tener como la base o fundamento para hacer una buena y sana administración de justicia apegado a la equidad y al principio constitucional de la nacionalidad. Nosotros en ese aspecto nos sentimos orgullosos de contar con esos magistrados que acabo de hacer mención y que han servido muchas veces de aliento para que nosotros en este programa, a pesar de que sentimos que estamos arando en el desierto, nos sirven de estímulo para seguir en el mismo. Y ya al término de esta conversación franca, abierta y coloquial que sostengo cada sábado frente al país, la sociedad dominicana, solo me resta darle las gracias al país y a la sociedad por elegir Pasado y Presente como su programa favorito, donde se discuten los temas fundamentales de la contemporaneidad y de la historia dominicana, teniendo como mística y filosofía la perdurabilidad en el espacio y en el tiempo de este hábitat geográfico que es la nación dominicana. Buenas noches, amigos televidentes.